Ha sido bueno poder alabar al Señor juntos, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar adelante con la serie que ya iniciamos hace un par de semanas que se llama El Camino. Y quiero compartir para ustedes el tema que he titulado Estando con Jesús. Hemos empezado a tratar de poner en nuestra mente la verdadera idea que bíblicamente se nos expresa con respecto a lo que es el discipulado. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que iniciamos la semana pasada. La semana pasada iniciábamos viendo que Dios está invitándonos constantemente a tener una relación de amor con Él. Y creo que después de haber pasado la semana pasada considerando cómo es que Dios constantemente nos está persiguiendo, se está acercando a nosotros, vale la pena que el día de hoy entonces consideremos cuál es la segunda dinámica en esta relación, que es lo que nos corresponde a nosotros en esta relación, cómo debemos de responder a la invitación que Dios nos hace. Hemos concluido que Dios constantemente está buscando oportunidades para hacernos saber que le interesamos, que somos importantes para Él. Él ha querido acercarse a nosotros una y otra vez en nuestras vidas. El día de hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos acercarnos a Él, cómo nosotros podemos también ser intencionales en esta relación que tenemos con Dios. Ha quedado claro que Dios nos quiere a nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros lo queremos a Él? Y si de verdad va a ser posible que busquemos nosotros estar en una relación de mutuo acuerdo, en una relación en la que nosotros también nos acercamos a Él. Verás, Dios quiere tener una relación de acercamiento mutuo con nosotros. Él no quiere ser solamente el que se está desbaratando, demostrándonos su amor y demostrándonos qué tanto interés Él tiene por nosotros. Él espera que nosotros también reaccionemos a esa invitación que Él nos extiende constantemente. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a estar en Mateo capítulo 3, en Marcos capítulo 3. Anteriormente veíamos lo que el Evangelio de Mateo dice. Ahora vamos a hablar de lo que Marcos comenta en cuanto a cómo podemos nosotros aprender a responder a la invitación que Dios nos hace de estar con Él. Y por ello les invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 3 del versículo 13. Y quiero platicarte que esta porción de la escritura ya nos habla un poquito de lo que es el desarrollo del ministerio del Señor. A estas alturas Él ya ha invitado a sus primeros seguidores y ya ha pasado un tiempo con ellos. Ahora llegó el momento en el que Él les va a pedir a unos a que sean parte de un grupo más íntimo con Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 13, donde dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Esto fue lo que el Señor hizo. He called those he wanted, and they came to him. Él les llamó y ellos vinieron a Él. ¿Puedes ver ese acercamiento mutuo en esta relación? El Señor Jesucristo les dice vengan y ellos vienen, y lo que podemos ver es que ellos tenían un interés de estar con Él. No subes a la montaña con Jesús si no quieres estar con Jesús. No vas a sudar la gota gorda si no quieres pasar tiempo en su presencia. Estos hombres estaban disponibles para Él. Y es interesante notar que el Señor les llama y ellos le siguieron. Y notamos que Él dice que llamó a los que quiso. Seleccionó a unos de entre un grupo más grande. No necesariamente porque fueran mejores que otros, pero podemos entender que estaban equipados de una manera que Dios los iba a usar como los apóstoles sobre el cual la iglesia iba a estar fundada. Pero lo que quiero en esta tarde
hacer un estrés o enfocarme, es que tengamos la oportunidad de ver que en la relación que el Señor tenía con sus seguidores, siempre hay una respuesta cordial, siempre hay mutualidad, siempre las personas que lo quieren seguir, lo siguen, que lo quieren amar, lo aman, que lo quieren acompañar, lo acompañan, que si quieren hacer sacrificios por Él, hacen los sacrificios por Él. Eso es lo que hemos de estar viendo aquí. Y creo que así es como funcionan las relaciones saludables. La semana pasada comentaba un poquito acerca de cómo nos podemos perder cuando empezamos a estar en relaciones en donde la persona no se siente igual que nosotros de interesada. Si solamente una parte en la relación está interesadísimo en que esa relación funcione y la otra parte no, esa no va a funcionar como una relación saludable. Y esto es algo que podemos ver en todos los niveles. En muchas ocasiones estamos obsesionados con personas que no tienen ningún interés con nosotros y luego queremos llegar al matrimonio y crees que las cosas van a cambiar porque se han casado y han tenido hijos. Dios quiera que sí, pero ese sería un milagro. Por eso, jóvenes y jovencitas, si el galán no está o la damita no está tan interesada como tú en esa relación, mejor ni le entres, porque quieres mutuo acercamiento. Di conmigo acercamiento. Así es como el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra relación con Él. En mutuo acercamiento. Él se acerca a nosotros, nosotros nos acercamos a Él. Y esto es algo que en principio hasta el camarada pudo experimentar esta semana. El camarada es mi perro labrador que ya tiene 1 año. Y pues bueno, ya entró en la edad en donde le dimos permiso para andar de enamorado. Y por ahí nos consiguieron a una damita para que el camarada la cortejara. Fue tan interesante ver cómo estos animalitos desde el inicio hicieron un clic. Ya habían en algunas ocasiones invitado a otros galanes a que vinieran y cortejaran a esta perrita, pero esta perrita no quería nada con ellos. Pero el camarada conquistó su corazón desde el inicio. Y los llevamos tempranito al parque y anduvieron jugueteando, persiguiéndose, oliéndose, pasándola bien. Y luego me dice el dueño de la perrita, este es el galán para mi perrita. Mutuo acercamiento. Nuestra relación con Dios no la podemos comparar con la relación que estos 2 animalitos de alguna manera tuvieron. Pasaron 3 días juntos y pronto tal vez vamos a tener un cachorrito por lo menos. Pero el mutuo acuerdo es importante, el mutuo acercamiento es importante para cualquier clase de relación. Y sobre todo cuando hablamos de la relación más importante que nosotros tenemos, nuestra relación con Dios. Escucha bien, por favor. Él lo ha entregado todo. Él lo ha dado todo por ti. Él ha dado los primeros pasos. Él ha entregado su vida en amor por ti. Y ahora nosotros somos los que tenemos que reaccionar de una manera en que nos podamos también acercar a Él intencionalmente. Y si no vivimos de esa manera, entonces estamos perdiendo la oportunidad de aprender de nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios debe de ser el fundamento de todas nuestras demás relaciones. Si tú y yo no aprendemos a tener una buena relación con Dios, ¿crees que vamos a poder aprender a tener una buena relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas? ¿Crees que vamos a entender los principios del noviazgo? ¿Crees que vamos a poder llevarla bien con las demás personas? Va a ser muy difícil. Nuestra relación con Dios es lo más valioso que tenemos. Y Él se ha acercado a nosotros y ahora nosotros en respuesta buscamos hacer todo lo que Él hizo por nosotros. Si Él se entregó por nosotros, si Él dio su vida por nosotros, si Él nos amó a nosotros, de la misma manera nosotros reaccionamos. Y si así viviéramos nuestras relaciones, en donde nos entregamos, en donde damos, en donde abrazamos,
en donde cedemos, en donde perdonamos, en donde consideramos, en donde respetamos, cada uno de nosotros estuviéramos experimentando relaciones matrimoniales, de noviazgo, en fin, muy saludables. Más que saludables, espirituales. Porque no le daríamos la gloria a nuestros méritos o a la calidad de persona que somos, sino a Dios que nos enseña a vivir en una relación con otras personas. Cada uno de nosotros necesitamos aprender de nuestra relación con Dios, porque Él es el único que en realidad va a satisfacer nuestras almas. Y si no aprendemos que la relación más importante que tenemos y que necesitamos es nuestra relación con Dios, vamos a ir a buscar en otras personas que satisfagan nuestras necesidades. Y de ahí va a llegar la frustración, en donde tú vas a esperar que tu novio, que tu novia satisfaga tu hueco en tu alma. En donde tú vas a buscar que tu esposo, que tus hijas llenen el vacío que hay en ti. El único que puede llenar tu alma es Dios. Y si tienes una relación con Él, vas a andar llenito, vas a andar saludable y vas a poder compartir lo que Él es a las personas que están a tu alrededor. Ahora, en esta serie hemos considerado que Jesús llamó a sus primeros discípulos en Mateo capítulo 4 versículo 19. En donde los invita a venir a Él, en donde los invita también a convertirse como Él y a hacer lo que Él hizo. Sin embargo, en Marcos capítulo 3, cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos dentro de un grupo más grande de personas, quiero que no olvidemos que estos hombres quieren estar con Jesús también. The relationship was mutual. Estaban ellos también muy interesados en su relación con Dios. Dios se ha acercado a nosotros. Y desde el inicio en que nosotros respondemos a Él, tenemos que hacerlo con un deseo también de acercarnos a Él. También de perseguirlo a Él. Déjame ponerlo de la siguiente manera. Como discípulos del Señor, no hay nada más importante para nosotros que Jesús. Estar con Jesús es el currículo del discípulo. Being with Jesus is the curriculum of the disciple. No hay nada más importante para el discípulo del Señor que estar con Jesús. Mira lo que dice el versículo 14, la primera parte. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. ¿Para qué? Para que lo acompañaran. Para que estuvieran con Él. Pudiera haber dicho el autor del Evangelio 1001 cosas distintas acerca de lo que era prioridad en esta relación. Podía haber dicho Marcos que el interés, que la intención de Jesús es que ellos lo acompañaran para que aprendieran de Él. Es que ellos lo acompañaran para que fueran testigos de todo lo que Él hizo. Es que ellos lo acompañaran para que vieran qué buena persona es y qué maravillosos hábitos tenía. No, los invita para que lo acompañen. Para que estén con Él, para que hagan la vida junto con Él, para que estén cerca de Él. Y esa es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. El Señor invita a sus discípulos para que estén con Él, los convierte en apóstoles para que estén cerca de Él, that they might be with Him. Ese era el deseo del Señor. Ahora quiero que por algún momento seamos honestos en cómo nosotros categorizamos o vivimos nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros jamás llegamos a pensar en que lo más importante para nosotros es estar con Jesús. ¿Sabes qué es lo que gente de iglesia como tú y como yo muchas veces concluimos?
que lo más importante es aprender de Jesús. No hay nada más importante que aprender de Jesús. Y estamos aferrados y obstinados con la idea de que el verdadero discipulado tiene que ver con aprender y aprender y aprender y aprender de la Biblia de Jesús. Ahora déjame hacerte una pregunta y quiero que tú la contestes con toda honestidad, con toda la herencia teológica y tu práctica y tu experiencia. Quiero que seas muy honesto contigo. ¿Qué es más importante en tu relación con el Señor? ¿Estudiar a Jesús? O decirlo de otra manera, o estudiar tu Biblia comparado con estar con Jesús, comparado con poner la Biblia en acción. ¿Qué es más importante para ti? ¿Sabes que por eso las personas de las iglesias muchas veces nos convertimos en personas religiosas y no podemos salir de la iglesia porque sentimos que nunca aprendemos suficiente de Jesús y por eso queremos estar en la iglesia de lunes a domingo aprendiendo de Jesús? Pero ¿cuándo fue la última vez que sentimos que estuvimos con el Señor? Que su presencia es tan tangible, que su presencia es tan real, que podemos decir, yo ahora estuve con el Señor. Creo que las dos cosas son igual de importantes. Pero en muchas ocasiones nos perdemos queriendo ser cristianos teóricos, en donde nos gusta escuchar acerca de la Biblia, pero batallamos en practicar lo que la Biblia nos enseña. En donde queremos aprender acerca de Jesús, pero no ponemos en práctica lo que significa caminar con Él. Y por lo tanto nos perdemos la oportunidad de experimentar, tener vidas fructíferas, de experimentar, ver fruto de nuestra labor, de nuestra obra, de estar en la presencia del Señor constantemente. Verás, el interés del Señor nunca fue solamente que todos tuviéramos un mutuo consenso, que todos estuviéramos de acuerdo en todo. El interés del Señor es que nos integremos para llevar a cabo su misión de engrandecer el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que hacemos más? Refleja en dónde está nuestro interés. Refleja más lo que pensamos que tiene mayor prioridad en nuestras vidas. El Señor Jesucristo habló en una parábola acerca de esto en Juan capítulo 15. La parábola de la viña y la parábola de las ramas que pueden rendir fruto o definitivamente serán cortadas y echadas al fuego. En el versículo 4 Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál debe de ser nuestra tarea principal? Abide in him, permanecer en él. Y él dice, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y esto no quiere decir que yo voy a ser cristiano hasta que me muera. No tiene nada que ver con eso. En el idioma original, la intención es que cuando leamos permanezcan en esta porción de la Escritura, entendamos que habitamos con Él, que vivimos con Él, que reímos con Él, que caminamos con Él, que estamos todo el tiempo con Él. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Eso es lo que el Señor nos envía como parte de su invitación. Él ha entregado todo por nosotros y ahora lo que quiere es que nosotros estemos con Él. ¡Qué maravillosa invitación! Muchas veces pensamos que Dios está interesado en darnos tarea, en hacernos hacer esto o lo otro, pero Dios está más interesado en que tú y yo estemos con Él. Este pasaje
Permanecer significa vivir una vida fructífera. Permanecer sería igual a vivir de una manera que se puede ver lo que Dios está haciendo. Si no permanecemos en Él, muy probablemente vamos a vivir una vida cristiana de puras ideas y nada de acción. Entonces, ¿qué es lo que se ve en ti? ¿Qué es lo que se puede ver acerca de Jesús en tu vida? El fruto tiene que ser ciertamente personal, pero también el fruto tiene que ser el engrandecimiento del reino de Dios. Muchos de nosotros nos enfocamos en un fruto que nos haga más bonitos, que nos haga más presentables delante de las demás personas, pero ese no es el único fruto que una rama que permanece en la vid verdadera puede dar. El fruto incluye que somos capaces de invitar a otros a venir a ser parte del reino del Señor también. Y esa es la clase de fruto que tú y yo también debemos de anhelar y de desear. Y muchas veces lo único que queremos es que el Señor nos cambie, nos transforme, haga más felices nuestros matrimonios, nuestras familias, nos dé todo lo que necesitamos, pero jamás nos damos cuenta que en ese acercamiento mutuo nosotros tenemos también que dar algo. Y esto me lleva al segundo punto. Estar con Jesús impulsa el testificar del discípulo. Being with Jesus propels the witnessing of the disciple. En otras palabras, si tú y yo estamos pasando tiempo con Dios, no vamos a podernos quedar callados. ¿Cómo es posible? Imagínate a los discípulos del Señor caminando con Él por 6 meses y 1 año y 2 años, 3 años. Hasta su manera de hablar cambia. Todo cambió para ellos. El tonito de voz cambió. La manera como actuaban. La manera como se dirigían el uno al otro había sido cambiada. Y los demás lo notaban. Y ellos tenían entonces ahora la libertad de poder publicar, de poder testificar acerca de lo que Dios había hecho con ellos. Mira lo que dice el versículo 14, la segunda parte. Después de que dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. He sent them out to preach. ¿Quieres estar conmigo? Permanece en mí y naturalmente vas a recibir la invitación para publicar, para promulgar, para hacer público lo que Dios ha hecho en ti. Y en algunas ocasiones pensamos que esto nada tiene que ver con nuestra cercanía en nuestra relación con Dios. Pero la verdad es que lo que el Señor nos está diciendo aquí es que una vez que lo conocemos, ya no podemos actuar como espectadores o simples consumidores. Pero ahora somos personas que están constantemente admirando su grandeza, que están constantemente admirando lo bello y lo maravilloso que Él es. Cuando Jesús se convierte en esa clase de persona para ti, cuando tú te conviertes en el fan número 1 de Jesús, olvídate, los seguidores de los padres te van a quedar abajo, o los seguidores de los Raiders se van a quedar abajo, o los seguidores del Tri se van a quedar abajo, porque tú eres un fan del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, eres su máximo admirador. Entonces, ¿cómo es que nadie lo nota? ¿Cómo es que nadie lo ve? Bueno, tal vez no pasamos mucho tiempo con Él. Y de eso estamos hablando aquí. En Jesús finalmente encontramos nuestra vocación. Y nos convertimos en discípulos de acuerdo al contexto de Mateo 28. No solamente disfrutamos su presencia, sino que publicamos su grandeza.
No solamente experimentamos su gloria, sino que reflejamos su gloria. Hemos tirado nuestros ídolos a un lado. Y ahora no hay nada más importante para nosotros que nuestra devoción con Jesús. There's nothing more important to us than Jesus. Y número 3, estar con Jesús le da autoridad al discípulo. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios en este lugar se sienten con autoridad? No levantes tu mano y digas amén. Vamos a considerar siquiera de qué estamos hablando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 15, después de que dice, los nombró apóstoles para enviarles a predicar. Luego dice el verso 15, y ejercer autoridad para expulsar demonios. He gave them authority to drive out demons. Wow. Se va a empezar a poner esto medio extraño. Mira, no va a estar tan extraño. Dame solamente 5 minutos para contextualizarnos, para ver la manera como las personas hablaban hace 2000 años y cómo hablamos en nuestros tiempos. Primero que nada quiero recordarte que cuando el Señor vino, aún los demonios supieron que el fin de estar ellos haciendo lo que querían había terminado, había llegado ese fin. Y cuando el Señor le dio autoridad a sus discípulos para sacar demonios, se hizo evidente que el reino de los cielos ya estaba ahí. Que Dios se había acercado a nosotros. Que nadie podía contener su presencia. Mis amigos, mis hermanos, los demonios son reales. Y no existían solamente en los tiempos antiguos, no solamente existían en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús como en nuestros tiempos, los demonios siempre son los encargados de crear toda clase de disfuncionalidad en la vida de las personas. No todas las disfuncionalidades son resultado de actividad demoníaca. Pero no podemos negar que muchas de esas disfuncionalidades son influencia o inclusive posesión demoníaca. El día de hoy no le vamos a atribuir las disfuncionalidades de nuestra vida a la influencia de demonios. No vamos a hacer eso. Pero bíblicamente, mucha de la influencia en nuestra sociedad y mucha de la influencia en nuestras vidas es demoníaca. Si creemos en Dios y sus ángeles, no sé por qué en algunas ocasiones nos parece muy anticuado creer que Satán y sus demonios son reales también. Y a lo mejor después de estar por tantos siglos en esta batalla espiritual que de acuerdo al capítulo 6 de Efesios se hace real y que el apóstol Pablo dice, pónganse la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que están en los aires. Lo que pasa es que con décadas y con siglos los demonios se han hecho más sofisticados. Así como pudiéramos presumir que nuestras sociedades son más sofisticadas. Y ciertamente algunas disfunciones en nuestras vidas son resultado de enfermedades físicas o de enfermedades mentales. Pero ¿cuántas veces hemos sido conscientes de que la posibilidad es influencia demoníaca? Hoy más que nunca, es increíble que nuestros jóvenes cuestionan su sexualidad. Cuestionan la razón de su existencia. Cuestionan el propósito de la vida. ¿Cómo es posible que las personas más llenas de vida, que las personas que tienen años por delante, que las personas llenas de energía se sientan tan por los suelos?
¿Cómo es posible que la moralidad en nuestra sociedad está en tan tremenda decadencia? ¿Cómo es posible que el 50% de nuestros hijos están creciendo sin papá y sin mamá en casa? Que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Que nuestros hijos crecen con padrastro o con madrastra. ¿Cómo es posible que a niveles políticos, a niveles nacionales y globales veamos tan tremendo caos y decimos, no, pues será cuestión del azar o será todo accidental? Claro que no. El enemigo tiene una agenda y tiene millones de ángeles caídos que van implementando esa agenda. Y la agenda es destruir la creación de Dios. La agenda es que neguemos la existencia de Dios. La agenda es que no tengamos una relación con Dios. La agenda es que no consideremos el criterio de Dios. La cosa es que con el tiempo nos han estudiado mejor y nos han manipulado mejor, que ahora todo lo atribuimos a cuestiones naturales. Y en muchas ocasiones esta es influencia más grande. ¿Cómo puede ser posible que un chamaquito de 12 años esté adicto a la pornografía y a la masturbación? ¿Cómo explicas eso? ¿Enfermedad mental? Tal vez. ¿En cuántos de 100 casos? ¿Cómo puede ser que una persona se entregue a la jarra y darle rienda suelta sin poder poner límite? ¿Flaqueza mental? Tal vez, pero ¿cuántos de 100 casos? Puedo pasarme aquí toda la tarde simplemente mencionando cómo estamos en algunas ocasiones esclavizados y no nos damos cuenta que la influencia no es de Dios y no es necesariamente de nuestra decadencia humana, sino que el maligno es real. Y sabe ser eficiente, sabe influenciarnos. En una ocasión y en uno de los más, déjame ponerlo así, interesante e intenso evento en el que el Señor enfrenta a un hombre endemoniado, es cuando está empezando su ministerio. Todavía no llama a Pedro, todavía no llama a Andrés a que dejen sus redes para seguirlo y él los haría pescadores de hombres. Todavía no pasa eso. Él está predicando en Capernaum: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y el día sábado se le ocurre ir a la sinagoga. Y mientras él está enseñando en la sinagoga, toda la gente está admirada porque él habla como alguien que tiene autoridad. No está tirando golpes al aire. Es alguien que sabe lo que dice y toda la audiencia lo reconoce. Pero ¿sabes quién es la persona que más lo reconoce? Entre ellos, un hombre endemoniado que le dice: ¡cállate! Aléjate de aquí, Jesús de Nazaret. No queremos nada contigo. Y lo que me parece más interesante de esta porción de la escritura en Lucas capítulo 4 es que muy probablemente este endemoniado era alguien que seguido iba a la sinagoga, que seguido iba a la misa, que seguido iba a un servicio como el de nosotros. Y ahí estaba sentadito todo el tiempo diciendo amén. Ahí estaba sentadito todo el tiempo, tal vez cantando. Pero no fue hasta que Jesús llegó a ese lugar que todo se descubrió. Porque Jesús tenía autoridad. Y mira lo que el Señor dice inmediatamente. Le dice: cállate y sal de él. Y así sucedió. El demonio abandonó ese cuerpo. Y toda la gente murmuraba: ¿con qué autoridad y con qué poder este hombre le llama inclusive a los demonios? Bueno, esa misma autoridad el Señor nos ha dado a ti y a mí.
No solamente nos ha liberado de toda clase de opresión demoníaca, sino que ahora tenemos el evangelio del reino que publica libertad para el cautivo. Y ahora, por medio de la publicación de la palabra del Señor, Él es capaz de liberar a cualquier persona que siente que su vida es disfuncional y no haya ninguna explicación. ¿Por qué? ¿Por qué me sigo hundiendo más y más y más y más y no puedo salir de esto? Ahora, este es el asunto. No somos los 12 apóstoles. No estamos entre los 70 discípulos. Y Jesús no está entre nosotros. Esa es la realidad. Y podemos perdernos en esa idea en donde aprendemos todo del discipulado de los evangelios. Y no aprendemos el discipulado de las cartas del Nuevo Testamento. Porque algo cambió muy grande. El Señor Jesucristo eventualmente, después de resucitar, asciende al cielo. Pero antes de hacerlo, dijo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Di conmigo siempre. Para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. Aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ese es el gran cambio de paradigma. Que los discípulos caminaban con Jesús a su derecha o a su izquierda. Pero una vez que el Señor se fue, Él les promete: no los voy a dejar solos. Voy a mandar uno de mi misma esencia. Voy a mandar uno de mi misma naturaleza. Voy a mandar la tercera persona de la Trinidad. Va a venir y no va a estar a un lado de ustedes. Va a venir y va a habitar en ustedes. Y las implicaciones son tremendas. Porque el Espíritu de Dios constantemente nos va a recordar que el currículum de nuestra vida cristiana es Jesús. El Espíritu Santo nos va a empoderar para ser testigos del Señor. No se vayan de Jerusalén, les dijo el Señor a sus discípulos antes de ascender. Les dijo: quédense aquí porque es necesario que descienda el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes y habite en ustedes. Entonces me van a ser testigos en todos lados. Nadie los va a poder callar y ustedes no se van a poder quedar callados. Entonces sí van a poder ir y a ser discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Dios de la Biblia, un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. Y les van a recordar a la gente, escucha bien, les van a recordar a la gente lo que yo les he enseñado. Y aún en la gran comisión, en Mateo 28, 19 y 20, vemos el orden. Sin embargo, nosotros nos vamos hasta el final del orden, en donde queremos aprender más, saber más, conocer más, conocer más. Y el Señor dice: lo primero que hace un discípulo es ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos, que conozcan al Dios de la Biblia, que experimenten al Dios de la Biblia, que sepan lo que es experimentar al Espíritu de Dios habitando en sus vidas, empoderándolos, haciendo a Jesús irresistible, que sienten calientito y sus lágrimas se derraman y sus manos no pueden dejar de estar levantadas, exaltando, adorando al Señor, experimentando esa gran presencia de Dios. Entonces, enséñenles todo lo que yo les he platicado a ustedes.
El ABC del cristiano, del discípulo del Señor, es estar llenándose del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha liberado de todas nuestras disfuncionalidades. De acuerdo a Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y el Espíritu Santo nos da la autoridad para llamar a las personas a la libertad en Cristo. El mérito es de Él. Es del Espíritu de Dios uniéndonos a Jesús. Es del Espíritu de Dios haciendo su obra en nosotros. Es el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios que tenemos la palabra. Es por el Espíritu de Dios que nuestros ojos son iluminados en cuanto al contenido de la palabra. Es por el Espíritu de Dios que podemos vivir en el Espíritu, que podemos caminar en el Espíritu, que podemos pelear en el Espíritu. Ahora tengo una noticia para ti y quiero que la tengas muy clara. Si el Espíritu de Dios habita en ti, jamás le va a dar cabida a espíritus chacarreros a que vengan y habiten en ti. Es imposible. En esta dispensación del Espíritu, el Espíritu, una vez que hace habitación en el ser de un creyente, no va a dejarlo. Ahora el ataque espiritual no es en la vida del cristiano desde adentro, es desde afuera. Y por eso el apóstol Pablo dice, pónganse la armadura de Dios. Porque el ataque es externo, ya no es interno. Entonces tú estás pensando, ¿y por qué entonces batallo tanto con mi vida espiritual? ¿Y por qué entonces soy tan disfuncional como discípulo del Señor? Porque no estás llenándote del Espíritu de Dios. Porque no vives en el Espíritu, le das rienda suelta a la carne. Porque no peleas en el Espíritu y quieres pelear solamente con tu mente. Y el día de hoy, el Espíritu de Dios te quiere decir, yo estoy en ti. Yo habito en ti. Y la influencia del maligno y sus demonios va a ser influencial en tu vida en la medida en la que le des oído. Pero tú eres mi hijo y me perteneces. Y si mi espíritu está en ti, tienes libertad. Y el día de hoy creo que debe de ser el reto más grande, porque habemos muchos discípulos que nos sentimos esclavizados. Y por eso para muchos de nosotros la mejor alternativa para ser cristianos es estar en la iglesia todo el tiempo y que nadie allá afuera experimente lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos escondemos, date cuenta, a veces parecemos avestruces con la cabeza en el suelo. Tenemos pena que se den cuenta que somos cristianos. Tenemos pena que la gente vea que nosotros amamos a Jesús, que somos nosotros sus fans número uno. Él se ha acercado a nosotros. Nos toca a nosotros a estar con Él. Testificar de Él. Y publicar la libertad que Él da.